Hoy vamos a continuar analizando los escenarios Shale con el foco puesto en Vaca Muerta, como ya he mencionado. Hasta el momento logramos unir dos piezas del rompecabezas. La sobrepresión habitual en estos escenarios y la anómalamente baja saturación de agua de la matriz arcillosa. Arcillas que en reservorios convencionales están al 100% de saturación de agua. En Vaca Muerta las encontramos con un 25-30% de saturación de agua. Uniendo las dos piezas, si la sobrepresión pasa a ser un indicador de la presión capilar del sistema, porque la presión se origina en la materia orgánica al craquearse, y el agua, en vez de acompañar a la materia orgánica durante esa elevación de presión, abandona el medio poroso, permanece básicamente a la presión hidrostática. A consecuencia, lo que llamamos sobrepresión se transforma prácticamente en una medición de presión capilar en esta roca. A muy altas presiones de desplazamiento se supera la presión umbral, la materia orgánica es capaz de desplazar el agua de las arcillas y las arcillas se desaturan, no se deshidratan, con una terminología poco adecuada que aparece en la literatura. Y ahora vamos a sumar una tercera pieza para empalmar con estas dos, que es el comportamiento de los pozos inmediatamente después o terminadas las etapas de fractura, cuando se los pone en producción, es lo que llamamos las operaciones de flowback, cuando recuperamos los fluidos de fractura en superficie. Aparecen dos anomalías marcadas que son frecuentes en este escenario. Uno, que de los enormes volúmenes de agua involucrados, como ya dije, 1500-2000 metros cúbicos de solución acuosa por cada etapa de fractura, se recupera una parte. No es poco frecuente que se recupere el 20, 25, 30% durante los primeros meses de producción, ya sea durante el flowback o después ya la puesta en producción directamente. El resto queda abajo, queda en subsuelo. Y la segunda anomalía es la producción temprana de hidrocarburos, que uno esperaría que demore más en aparecer en superficie, en boca de pozo, dado que la fractura fue creada justamente con agua. Habría que desalojar primero el agua y recién después debería aparecer hidrocarburo con un modelo simplista. Sin embargo, el hidrocarburo se manifiesta muy tempranamente durante las operaciones de flowback. Las dos piezas se pueden juntar junto con las dos piezas anteriores. La enorme presión capilar dio lugar a lo que llamamos el proceso de drenaje. La fase mojante, el agua de la matriz mineral, fue expulsada mediante un proceso forzado por las enormes presiones que se produjeron en el sistema como consecuencia del craqueo de la materia orgánica. Al no poder expandirse libremente, se levanta presión y esa presión se transmite a los fluidos del entorno. Mientras al hidrocarburo le cuesta abandonar el reservorio porque es discontinuo, el agua es continua con toda la masa de agua del subsuelo, por lo tanto el agua puede ser expulsada. Entonces, en tiempo geológico se produjo el drenaje a elevadas presiones. Cuando en la operación de fractura nosotros aportamos agua que estuvo ausente del sistema durante millones de años, inmediatamente están disponibles las fuerzas de imbibición, el proceso contrario al de drenaje, que a diferencia del drenaje es espontáneo, y por lo tanto las mismas presiones que trabajaron para sacar el agua del sistema ahora están disponibles para absorber agua. Eso lleva justamente a explicar los dos fenómenos. Por un lado, la pérdida o la absorción por parte de la matriz mineral del agua que estamos aportando durante el proceso de estimulación hidráulica. Pero además, como ya vimos, los fenómenos de imbibición pueden ocurrir y ocurren en contracorriente.
el agua que ingresa tiene dos opciones: o empuja el hidrocarburo hacia el interior del reservorio, o el hidrocarburo que levanta presión derivado del ingreso de agua busca la forma de escapar del sistema y dispone de vías de escape, especialmente porque, como ya dije, Vaca Muerta o todos los escenarios shale tienen doble mojabilidad. No mojabilidad mixta, donde una superficie no termina de decidirse si es mojable el agua o el petróleo, sino doble mojabilidad. Hay una matriz completamente mojable al agua, que es la matriz arcillosa, y otra matriz absolutamente mojable al petróleo, que es la matriz mineral, la matriz orgánica. Consecuencia, mientras el agua ingresa espontáneamente por fuerzas capilares y forzadamente porque la fractura se hace a mayor presión que la que tiene el fluido de fondo, el petróleo puede salir sencillamente por los canales que no son dañados durante la operación de fractura, de modo tal que en el poco tiempo que transcurre entre las operaciones de fractura y la limpieza de pozo, las operaciones de flowback, hay tiempo suficiente para que gran parte del agua que constituye la fractura se haya intercambiado por petróleo, explicando por qué el hidrocarburo, petróleo o gas, el hidrocarburo se manifiesta tempranamente en las operaciones de flowback. O sea, el modelo permite encajar diferentes piezas. Por supuesto que hay una teoría o modelo explicativo alternativo, siempre los hay. En este caso, la explicación más simple, la que seguramente sugiere las experiencias convencionales, al ser tan complejas las redes de fractura, es de esperar que se pueda incorporar agua a la roca, generando fracturas tortuosas, y al bajar la presión, esas mismas tortuosidades aíslan parte de la red de fracturas, de modo tal que no solo quede aislada la fractura, sino los fluidos que la originaron. Y eso también explicaría por qué no se recupera todo el agua o la mayor parte del agua que se utilizó durante la fractura. Sin embargo, hay una pieza importante que permite inclinar la balanza en favor del modelo de imbibición en contra del modelo de entrampamiento mecánico. Y es que es frecuente que aquellos pozos que devuelven menos agua sean los mejores productores de petróleo. El modelo de entrampamiento mecánico, así como impide que retorne el agua al pozo, también bloquearía el funcionamiento de la fractura, generando menor productividad de petróleo. O sea, tenemos herramientas en superficie para diferenciar si es uno u otro el fenómeno que ocurre. A su vez, la producción temprana de petróleo también acompaña el modelo de imbibición. De modo tal que, claro, a ver, uno puede pensar, pero no puede ser que en pozos que producen tan poco, tampoco comparado con los enormes esfuerzos que hacemos para ponerlos en producción, en el poco tiempo que transcurre entre las fracturas hidráulicas y la puesta en producción ya hayan producido los fenómenos de imbibición. Bueno, hay que tener en cuenta que el agua ingresa empujada, como dije, por una suma de presiones. La sobrepresión que imponemos al sistema, al fluido, cuando hacemos la fractura, que está por encima de la presión de los fluidos en subsuelo, más la diferencia de presión capilar, porque el agua, como ya mencioné, está a menos presión, a veces varios miles de libras menos de presión, centenas de kilos menos que el petróleo, lo cual ayuda a que el agua ingrese, como dije, por dos vías, por la sobrepresión que imponemos nosotros, más la suma de las fuerzas de imbibición. Y el otro fenómeno es la superficie de contacto. Al momento de hacer la fractura, toda la fractura está disponible, por supuesto acabamos de hacerla, para absorber agua. Y en cada fractura tenemos decenas de miles de metros cuadrados, dependiendo de cómo hagamos el modelo de fracturas simples o más o menos dendríticas,
pero en cualquier caso la superficie expuesta en las salas de fractura es enorme, de modo tal que en poco tiempo se dispone de presión suficiente y superficie suficiente como para que el intercambio de agua por petróleo, que como ya mencioné en algún momento es un volumen a un volumen, proceda y podamos detectarlo tal como ocurre en superficie. De esta forma, yo había dicho que en los escenarios tight el agua era un problema, porque produce lo que conocemos como daño capilar. Y en su momento, mi primera impresión con los escenarios Shale era el daño va a ser muchísimo mayor. Bueno, como siempre, los escenarios no convencionales nos sorprenden, y lo que en tight llamamos daño, en el escenario Shale incluso podemos considerarlo como asistencia a la producción. El hecho de que el agua ingrese al medio poroso y espontáneamente desplace petróleo y lo ponga a disposición de la producción desde los inicios del flowback, no solo no dañó, porque no puede dañar la producción a través de la matriz orgánica, sino que aportó energía a través del volumen absorbido y las fuerzas capilares para producir ese petróleo. Faltan juntar algunas piezas todavía. Falta analizar la heterogeneidad composicional, que hay que sumarla a la heterogeneidad no solo sedimentaria, sino a la heterogeneidad de presiones y a la heterogeneidad de saturaciones de agua. Y falta estudiar aquellos escenarios o analizar qué pasa en aquellos escenarios donde el agua no pudo migrar y ser expulsada mientras la fase orgánica levantaba presión.